los judíos deben hacerlo. Y además también observen el día del Señor. Entonces, pasando al propósito y a la disposición interna del mandamiento e ir terminando, hermanos. El propósito del mandamiento, recordando, es celebrar, hacer fiesta por la bondad de Dios hacia nosotros. Recordemos nuevamente, ¿verdad?, el sombrero principal de los mandamientos de la primera tabla, hermanos. Ese sombrero principal y final es hacer avanzar el reino de Dios y la gloria de Dios en medio de nosotros. Entonces ese es el propósito también de este mandamiento. Pero el propósito inmediato es celebrar la bondad de Dios y darle honor, principalmente a través de la acción de gracias, como diré a continuación, por su creación y por su redención, apartando un tiempo para hacerlo. Y, hermanos, pues también lo es, ¿verdad?, un tiempo, ¿verdad?, una oportunidad para prepararnos para la edad venidera, prepararnos como cristianos a celebrar lo que Dios tiene en reserva para nosotros cuando nos llame a su presencia, como una anticipación del futuro que esperamos todos. Un tiempo de regocijo, como ya habíamos dicho, y de hecho el mandamiento, hermanos, es interesante, ¿verdad? El mandamiento es que nos regocijemos, tenemos la obligación de regocijarnos. Te ordeno que te regocijes, ¿verdad? No, pues como tú digas, hagamos pachanga, ¿verdad? Pero hagamos pachanga a la luz de lo que significa en las Escrituras. Cuando se nos manda guardar el sábado, se nos está mandando entonces celebrarlo y regocijarnos en él. Entonces vemos como el regocijo pues no únicamente es sentirse bonito o qué sé yo, sino hacerlo apropiado para expresar el regocijo al Señor. Entonces por lo mismo debemos de invertir lo suficiente, hermanos, para que sea realmente un gozo. Y muchas veces pues esto significará que tendremos que aprender a celebrar. O sea, organizar una cena para el 30 aniversario es toda una inversión de recursos y de tiempo, ¿verdad? Pero bien lo vale, hermanos. Y semanalmente, ojalá, ¿verdad?, que poco a poco como comunidad vayamos como enamorándonos de este concepto, de la oportunidad que como familias tenemos, ¿verdad?, como cristianos, de apartar el día domingo para su mayor gloria, ¿verdad? Y sí, en efecto, algunas prácticas u obligaciones pudieran llegar a ser como un peso para nosotros, pero no deberían de serlo. Debería de ser más bien una fuente de vida, hermanos. Personalmente para nosotros en los siervos de la palabra, obviamente pues es algo muy diferente a la vida normal de una familia, pero la celebración del Día del Señor es el tiempo más importante para nosotros, donde estamos abriendo el Día del Señor para guardarlo, ¿verdad?, como hermanos consagrados. ¿Verdad? Yo sé que es correcto y hemos enseñado y qué bueno, ¿verdad? Oye, pues si no puedes hacer nada, pues como quieras celebra el Día del Señor aunque estés ya en pijama, ¿verdad? Y con un sandwichito, y es mejor eso que no hacerlo casi, ¿verdad? Está bien. Pero si siempre que lo celebras, cuando lo celebras en pijama y con un sandwichito, pues no, ¿verdad? Entonces hay algo ahí. Entonces tampoco quiero imponer un peso, ¿verdad? Que ya tenemos que celebrar todos los días el Señor, ¿verdad?, con falda larga y una cena. No, pero la idea, hermanos, de apartar el tiempo y hacerlo en el contexto de una familia y que podamos ir creciendo en el aprecio de la bendición de poder vivir positivamente este mandamiento de guardar y apartar ese tiempo para el Señor, expresando gozo y celebrando a Dios en medio de nosotros. Y no únicamente, ¿verdad?, pues llegó el tiempo difícil de la semana, ¿verdad?, y luchar contra ello mismo, sino más bien que nuestra disposición interna sea primeramente una de agradecimiento y gratitud. Hermano, no hay nada más incompatible, ¿verdad?, que la idea de un cristiano y de alguien que no quiera dar gracias, ¿verdad? ¿De qué voy a dar gracias? Pues de la vida que Dios nos da, celebrar la vida y la bendición de Dios, su creación, su redención, Dios en medio de nosotros, hermanos. Y el agradecimiento que brota, ¿verdad?, que debe ser, yo creo que el sello principal de todo cristiano, agradecimiento de
todo lo que hemos recibido de Dios. Gratitud, hermanos. Entonces, que esa disposición interna de quererle dar gracias a Dios es, ya viene el momento de poder apartar, ¿verdad?, un poco de mi tiempo semanal para expresarle esto a Dios, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el sábado nos regalaron un carro. Estamos felices, hermanos, porque nos regalaron un carro el sábado, pero el domingo, lo más importante no es el carro, hermanos, que nos regalaron. El domingo lo más importante es Dios y su vida en medio de nosotros. Y finalmente también la disposición interna nuestra debe ser una disposición de fe y de esperanza. Debemos de creer obviamente en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque sin fe no podemos agradar a Dios, como dice en Hebreos 11. Entonces, creer en lo que Dios ha hecho para nosotros, en que ha bendecido a la raza humana en Cristo, y entonces brotará de nuestro corazón este agradecimiento. Esperanza también de que Dios nos llevará a todos y a toda la creación, a final de cuentas, a su propósito final. Y termino, fíjense, contándoles esta historia que a lo mejor no soy el más apropiado porque no soy un historiador, pero los judíos, hermanos, siglos antes de Cristo, pues dejaron a final de cuentas de tener su gobierno propio y una tierra propia a final de cuentas. O sea, no tenían lo que ahora tienen, ¿verdad?, pero que les fue dado, pues, no hace mucho tiempo, a mediados del siglo pasado, ¿verdad?, la tierra de Israel. Entonces, por muchos siglos, hermanos, no tuvieron una tierra propia, un gobierno propio. Y hay muchos que dicen que una de las pruebas más fehacientes, más claras de la existencia de Dios es precisamente lo que podemos ver en el pueblo judío. Y si le preguntan a los judíos cómo es posible que sigan existiendo, dado que no tuvieron una tierra propia y un gobierno propio, sin duda les responderían todos ellos que lo que hizo la diferencia en sus vidas y para poder preservarse como pueblo judío fue celebrar el Shabbat y sus fiestas. El hecho de que guardaban el Shabbat y las fiestas les permitió mantenerse como pueblo. Los marcó, hermanos, y es una de las cosas que ojalá en la espada del Espíritu también nos pueda ir marcando cada vez más. Lindísimo, ¿verdad? Cuando un brechista o cuando vamos a visitar otra familia, otra comunidad y se celebra el Día del Señor, se experimenta, oye, estoy en casa, aquí hay algo, ¿verdad? Como que somos del mismo pueblo. Y ojalá, hermanos, ¿verdad?, que también Dios nos permita a través de esta práctica tan concreta que tenemos en la espada del Espíritu, ¿verdad?, nos permita vivirla como un instrumento muy apropiado para guardar el sábado, para celebrar la fiesta del domingo como cristianos y darle el honor y la gloria a Dios que Él se merece. Amén.